Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo vamos a estudiar la rentabilidad económica. Vamos a estudiar el concepto así como el cálculo de la misma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la rentabilidad económica es un ratio o un indicador que mide la eficiencia en el uso de los activos de la empresa. También conocida como ROA o ROI por sus siglas en inglés, rentabilidad de los activos o rentabilidad de las inversiones, es una variable o un indicador que tiene que estar medido vinculado a un determinado periodo de tiempo, ya que no tendría sentido que habláramos de la rentabilidad o el resultado que han generado unos determinados activos si no lo limitamos a un periodo de tiempo. Por ejemplo, al año, la rentabilidad o el resultado que han generado el uso o explotación de los activos de la empresa durante todo el año. Cuando hablamos de rentabilidad económica, vamos a tener que tener en cuenta que como relaciona dos variables como es el resultado obtenido y los activos que se han utilizado para obtener ese resultado, respecto a el resultado obtenido podemos coger diferentes variables. Podemos coger el resultado antes de quitar los gastos financieros y los impuestos, lo que sería el BAI, beneficio antes de intereses e impuestos, o EBIT por sus siglas en inglés. Algunos manuales lo denominan como BAI, beneficio antes de intereses e impuestos, y la última I la sustituyen por la T de taxes. También podemos coger simplemente el resultado antes de impuestos, es decir, el resultado una vez descontados los costes financieros. Aquí tenéis en la diapositiva la relación que existe entre el BAI, beneficio antes de impuestos, es igual al beneficio antes de, el BAI, beneficio antes de impuestos, es igual al beneficio antes de impuestos e intereses. Descontamos los costes financieros y podemos pasar de una magnitud a otra. Además, si al beneficio antes de impuestos le descontamos los impuestos, ya obtenemos lo que sería el beneficio neto, también podemos decir beneficio líquido. Por lo tanto, vemos que a la hora de calcular la rentabilidad económica, vamos a poder calcular diferentes magnitudes en función del resultado que cojamos y lo relacionemos con los activos que lo han producido. En primer lugar, y antes de seguir avanzando, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular esos diferentes resultados del ejercicio que luego vamos a incluir en esta relación, en este ratio, en este indicador de la rentabilidad económica, y cómo tenemos que calcular la relación entre cada uno. Por ejemplo, en este caso la empresa Yatra presentaría las siguientes magnitudes: un beneficio antes de intereses e impuestos, EBIT, de 100.000 euros, unos gastos financieros, intereses de 20.000 euros y un tipo impositivo del 30%. Lo primero, si queremos calcular el beneficio antes de impuestos, sería simplemente coger el beneficio antes de intereses e impuestos y restarle los intereses, ¿vale? Quitamos los intereses y ya tenemos el beneficio directo antes de impuestos, que sería esos 100.000 menos 20.000, 80.000. Si queremos calcular el beneficio neto o beneficio líquido, algunos manuales lo denominan de forma indiferente, simplemente al beneficio antes de impuestos le aplicamos el tipo impositivo. El tipo impositivo es a ese 80% aplicarle el 30% y restárselo a los 80.000, o lo que es lo mismo. El resultado final va a ser los 80.000 por el 70%, que va a ser la parte que no sea pago de impuestos. Y nos da 56.000 euros. Por otro lado, tenemos lo que sería el beneficio neto sin el efecto financiero, es decir, que sería el beneficio antes de intereses e impuestos, pero en lugar de, como antes, al calcular el beneficio antes de impuestos, restarle la cuota de intereses, que restábamos 20.000, ahora lo que vamos a restar es los impuestos que pagaríamos teniendo en cuenta solo la parte del beneficio operativo sin tener en cuenta los costes financieros. Por lo tanto, ahí sería como decir 100.000, que era el beneficio antes de intereses e impuestos, los impuestos que vamos a pagar sobre esos 100.000 si no hubiera gastos financieros serían 30.000 euros, por lo tanto nos quedaría ese beneficio neto sin efecto financiero, serían 100.000 menos 30, 70.000, o lo que es lo mismo, partiendo del beneficio neto, 56.000, sumarle los gastos financieros, porque ya ahí están descontados, con lo cual los sumaríamos, pero le tendríamos que quitar a esos gastos financieros el efecto impositivo. Por eso multiplicamos por 1 menos 0,3, que es, o por 0,7, que sería neto de impuestos. Por lo tanto, el beneficio neto sin efecto financiero serían esos 70.000. Quedaros con esta magnitud porque es bastante importante a efectos de calcular la rentabilidad económica o el ROI, ya que vamos a ver que, calcular el ROI partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos o el beneficio antes de impuestos, pues puede no tener mucho sentido o puede no ser una magnitud muy acertada, ya que, en la vida real
a la hora de ver una rentabilidad debemos tener en cuenta los impuestos, ya que los impuestos existen y bueno, pues es importante tenerlos en cuenta. Sí que podría ser interesante para comparar, por ejemplo, dos empresas que se encuentran pues, en dos jurisdicciones diferentes, con dos tipos impositivos diferentes, y que por lo tanto eso podría afectar a la rentabilidad económica. Aún así, en la vida real, si quisiéramos comparar inversiones, sí que lo tendríamos que tener en cuenta, porque al final vamos a tener que soportar esos impuestos. Volviendo al punto anterior, que es el objeto de este vídeo, al final es la rentabilidad económica, el concepto y su cálculo, tenemos que tener en cuenta, como os he comentado, que según la magnitud de beneficio que tomemos, pues nos va a dar una rentabilidad diferente, una rentabilidad económica va a ir variando en función de la magnitud que tomemos. Y vamos a ver que cada magnitud que tomamos tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Como os decía, si tomamos un importe antes de descontar los impuestos, pues bueno, el resultado puede no ser muy realista, ya que en la vida real sí que pagamos impuestos. También tenemos que tener en cuenta otro límite, otra desventaja que tiene este ratio, es el hecho de que relaciona activo total medio. Como veis aquí en la diapositiva tenemos que coger el activo medio, por lo tanto, pues habitualmente se toma activo inicial más activo final y se divide entre dos, ¿vale? Durante el año habrá existido variaciones del activo, por lo tanto no podemos saber exactamente cuál ha participado en la generación de ese beneficio, y lo que se suele hacer es tomar un valor medio para el cálculo de este ratio. Esto también puede tener una limitación en relación con este activo total medio, porque la empresa va a tener diferentes tipos de activos. Puede tener activos que participan en la producción, en el resultado operativo de la empresa. Por ejemplo, pues una empresa que tenga una flota de camiones, evidentemente esos camiones, esos activos van a participar en la consecución del resultado del ejercicio, ya sea antes de intereses e impuestos, después de impuestos, bueno, el ratio que tomemos. Pero también tenemos que tener en cuenta que las empresas a veces en su activo tienen, por ejemplo, pues un edificio como inversión, que no participa en el proceso productivo, que lo tienen vacío, o unas inversiones financieras. Imaginemos que con el exceso de liquidez han comprado unos bonos. Vale, cuando estemos calculando este ratio, que técnicamente va a medir la eficiencia en el uso de los activos para generar un resultado positivo, estaremos incluyendo dentro del activo determinados activos, como esos bonos, que realmente no están participando en el proceso productivo. Sí que pueden generar una rentabilidad. Si fuera dinero en caja, por ejemplo, no participaría en esa rentabilidad si tiene un excedente de tesorería. Por lo tanto, pues puede ser un indicador que en cierta medida esté sesgado al no tener en cuenta esta cuestión. Como ejemplo sencillo, y para ver cómo nos puede servir esta rentabilidad económica o ROI a la hora de comparar dos empresas, podemos imaginarnos dos empresas que durante todo el año solo tienen un activo, por simplificar, un camión que valió 100.000 euros. Y una empresa, una de las dos, obtiene un resultado, un beneficio antes de intereses e impuestos de 10.000 euros. Y otra empresa obtiene un beneficio antes de impuestos e intereses de 20.000 euros, ¿vale? Pues vamos a ver que en una la rentabilidad económica es 10.000 entre 100.000 del 10%, si lo pasamos a porcentaje, y en otra es de 20.000 entre 100.000 del 20%. Podemos observar que una empresa está obteniendo una rentabilidad económica muy superior a la otra. Por lo tanto, a la hora de valorar cómo de eficientemente están usando sus activos, pues la segunda empresa, la que con el mismo volumen de activos, en este caso, para que la comparación fuera totalmente homogénea, pues los dos tenían un camión, ¿vale? Pues una está obteniendo un beneficio muy superior a la otra, sería lo que nos indicaría este ratio. Como os he comentado, lo podemos calcular partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos. En este ejemplo os decía, por ejemplo, 10.000 entre 100.000 y 20.000 entre 100.000, y ahora imaginémonos que las dos empresas pagasen el mismo tipo impositivo, un 20%, ¿vale? Y que no hubiera ningún tipo de ajuste, ¿vale? Hay que tener en cuenta que evidentemente el resultado que tenemos de explotación no tiene por qué coincidir con la base imponible a la hora de pagar el impuesto de sociedades, pero aquí vamos a simplificar y vamos a considerar que sí. Y bajándonos al ratio calculado, pues en este caso, bueno, después de impuestos, vámonos a imaginar que, o sea, antes de impuestos, vamos a imaginar que tienen unos costes financieros, antes de pasar al de después de impuestos, de pues 5.000 euros las dos empresas. Bueno, una pasaría a tener, por ejemplo,
5.000 de resultado de beneficio antes de impuestos, porque tenía un beneficio antes de impuestos e intereses de 10.000, le restamos 5, quedan 5.000, entre 100.000, por lo tanto un 5%, y que la otra tuviese, por ejemplo, 10.000, ¿vale? Pues pasaría a ser 10.000 entre 10.000, en este caso un 10% cuando hacemos la comparación después de intereses. Como podéis observar, bueno, incluso en este caso he hecho que a las dos les baje igual, pero podría ser que la primera empresa, a que obtuvo un resultado antes de intereses e impuestos de 10.000, no tuviera carga financiera, y que la segunda sí, y eso hiciera que al calcular el ROI, pero basándonos en el beneficio antes de impuestos, pero después de intereses, pues que empeorara, pues, y que quedara por debajo de la primera empresa. Por lo tanto, los ratios pueden variar y pueden hacer que, calculándolo con un beneficio, una empresa, pues tenga un ratio mucho mejor que otra, pero al coger el otro beneficio, el que es después de intereses, por ejemplo, después de descontar los intereses, pues que pase a tener un ratio peor que otra empresa con la que la estuviéramos comparando. Como veis, bueno, aquí simplemente os pongo las fórmulas cuando queremos calcularlo, pues descontando los gastos financieros, como os decía, ahora veremos un ejemplo, pero la empresa puede ir variando, va a ir cambiando su rentabilidad económica según el resultado que tomemos. O si cogemos directamente el beneficio neto, es decir, ya descontando gastos financieros e impuestos, y vemos cuál es, bueno, la rentabilidad que obtiene realmente el accionista. Aquí, bueno, he considerado que el cálculo del impuesto se hace sobre el resultado que tenemos. Realmente en la vida real hay una serie de ajustes y por lo tanto no sería tan sencillo como multiplicar por 1 menos t. Como podéis observar, según vamos variando el beneficio que tomamos en este ratio o relación, el resultado que nos da pues varía. Por ejemplo, en el caso de coger el beneficio neto, ¿vale? Ya descontando los gastos financieros y los impuestos, estaríamos obteniendo cuál es la rentabilidad que obtienen los accionistas por cada euro de inversión en un activo. Es decir, si hay 100.000 euros de activo y después de intereses o impuestos se obtienen 10.000 euros por la explotación de esos activos en un año, eso quiere decir que los accionistas están obteniendo pues, un 10% de rentabilidad, que por cada euro de inversión, cada euro medio, porque estamos tomando el activo total medio, en activos, pues se obtiene un retorno de 0,10, ¿vale? De un 10%. Y la última magnitud era teniendo en cuenta el beneficio neto sin efecto financiero. Era coger el beneficio, partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos y descontando los impuestos, descontando los intereses, pero sin descontar los impuestos. Es decir, esto nos permitiría, por ejemplo, hacer una comparación entre dos empresas, ¿vale?, sin tener en cuenta su estructura financiera, porque puede ser que, pues en una empresa, unos accionistas, cogiendo el anterior ratio, una rentabilidad nos dé más alta que otra, pero, pues sin tener en cuenta, y no estaríamos teniendo en cuenta en esa comparación, pues la estructura de financiación de la empresa, en el beneficio neto. En cambio, eliminando ese factor de la deuda, del coste de la financiación, tenemos ese beneficio neto sin efecto financiero. Pasamos a ver un ejemplo que es una continuación del ejemplo anterior. Simplemente, antes partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos, hemos calculado el beneficio antes de impuestos, hemos calculado el beneficio neto y hemos calculado el beneficio neto sin el efecto financiero. Ahora lo volvemos a calcular. Pues si el beneficio antes de intereses e impuestos es 100.000 y los intereses son 20.000, el beneficio antes de impuestos son 80.000. Y el beneficio neto serán esos 80.000 descontando el tipo impositivo. Una vez más, aquí hago la simplificación de considerar que se puede multiplicar, de que el tipo impositivo va a ser el 30% de esos 80.000. No tiene por qué, porque en la vida real hay ajustes y por lo tanto habría que ver cuánto es el impuesto realmente a pagar. Nos quedaría un beneficio neto de 56.000 y si queremos calcular el beneficio neto sin tener en cuenta el efecto financiero, al final sería como decir, cojo el beneficio antes de intereses e impuestos, sin tener en cuenta el gasto financiero, y le descuento cuántos impuestos pagaría sobre ese beneficio antes de intereses e impuestos. Es decir, le descontaría 30.000 y me daría 70.000, lo cual que es lo mismo que partiendo del beneficio neto, sumarle los gastos financieros y eliminar el efecto impositivo que tienen esos gastos financieros, ya que no podríamos sumar directamente 20.000, ya que esos gastos financieros han supuesto que paguemos menos impuestos, ya que hemos tenido un peor resultado. Por lo tanto,
no sería correcto si solo sumáramos 20.000. Bueno, el beneficio neto, como hemos visto antes, sin efecto financiero, serían esos 70.000. Y con estas diferentes magnitudes del beneficio podemos calcular las diferentes rentabilidades económicas y ver un poco lo que os decía antes, lo que significa cada una. Bueno, aquí nos dice que el beneficio antes de intereses e impuestos es 100.000 y el activo total medio ya os lo doy, que son 500.000. Bueno, ¿qué nos dice esta magnitud? Bueno, simplemente escoger 100.000 entre 500.000 nos da el 20% y este ratio lo único que nos indica es que por cada euro que se invierte en activos, la empresa genera 20 céntimos o un 20% de beneficio operativo antes de intereses e impuestos. Esto nos sirve para medir la eficiencia de los activos, es decir, lo que generan los activos, pero sin tener en cuenta lo que nos va a costar, lo que nos ha costado financiarlos, porque una empresa ha podido tener que pedir préstamos y otra no, y sin tener en cuenta los diferentes tipos impositivos que pueden tener diferentes geografías. Sería como una comparativa en bruto de yo tengo estos activos, ¿cuánto generan? Otra empresa tiene estos activos, ¿cuánto generan? Y evitando introducir en la comparación, pues eso, el efecto financiero o el efecto que puedan tener los impuestos. Como os decía, puede ser un ratio o un indicador que no es muy interesante, primero porque en la vida real, pues sí que hay impuestos, en la vida real sí que hay gastos financieros y además los 500.000 euros de activos totales medios que tomamos, pues pueden tener activos, ahí podría haber 100.000 euros de activos, 100.000 euros de caja, con lo cual esos 100.000 euros de caja realmente no están generando ninguna rentabilidad. Igual, de hecho, igual la rentabilidad de los activos, que realmente sí que son operativos, es muy superior a ese 20%, porque si quitáramos pues de esos 500.000 euros y lo dejáramos en 400.000 euros, la rentabilidad pasaría a ser del 25%. Por lo tanto, puede que no sea el ratio, bueno, pues que mejor pueda hablarnos o mejor pueda describirnos la situación de la rentabilidad de los activos de la empresa. Continuando con el siguiente ratio de ROI o de rentabilidad económica, pero en este caso teniendo en cuenta el beneficio antes de impuestos, bueno, veíamos en el enunciado que el beneficio antes de intereses e impuestos eran 100.000, los intereses que habíamos pagado por las deudas que tenga la empresa serían 20.000 y bueno, pues en este ratio simplemente los 80.000, 100.000 menos 20.000 entre el total de activos medios durante el año nos da un 16% de rentabilidad. ¿Qué nos indica este ratio? Bueno, pues es el beneficio que obtiene la empresa por cada euro invertido en activos, después, en este caso, teniendo en cuenta todos los gastos operativos y después de restar los intereses de las deudas, sin tener en cuenta los impuestos. Es un ratio que, analizado con el anterior, de hecho puede ser interesante porque nos sirve para ver cómo impacta la estructura financiera de la empresa. Imaginémonos, como hablaba antes, dos empresas podrían tener el mismo ROI o rentabilidad económica antes de intereses e impuestos, ese 20% que vemos, pero imaginémonos la diferencia. Una empresa se ha financiado solo con fondos propios, con aportaciones de los socios, y por lo tanto su rentabilidad para los activos va a ser de ese 20% porque no paga ningún tipo de interés, y otra se ha financiado con deuda, una parte de esos activos está pagada con deuda y paga 20.000 euros de intereses. Y por lo tanto su rentabilidad económica en relación con los activos, este ratio nos mostraría que por cada euro invertido en un activo se obtiene un beneficio de 0,16 euros o del 16%. Por lo tanto puede ser interesante, primero para comparar la misma empresa, viendo cómo le impacta en este caso el coste financiero, porque puede ser que una empresa, sus activos tengan una muy buena rentabilidad, pero debido a los intereses que pagan, pues que esa rentabilidad baje. Y de esta forma, pues analizamos cómo impacta la estructura financiera de la empresa en la rentabilidad de los activos. El siguiente ratio o indicador a analizar sería el ROI, rentabilidad económica una vez más, pero en este caso partiendo del beneficio operativo, del beneficio neto. En este caso, una vez descontados ya los intereses y los impuestos, en el ejemplo que teníamos, el beneficio neto de la empresa es 56.000 euros. Por lo tanto, con 500.000 euros de activo medio se han obtenido 56.000 euros de beneficio. Esto lo que nos indica es la ganancia real para los accionistas, para los propietarios de la empresa. Por cada euro invertido en activos se obtiene un retorno del 11,2% o por cada euro invertido 0,112 euros de retorno, por lo cual también es interesante porque al final es, por cada euro que estamos invirtiendo, ¿cuánto estamos recibiendo realmente? Al final hay que tener en cuenta que impuestos hay que pagar, por lo tanto es lógico analizar finalmente cuál va a ser la rentabilidad que va a obtener
el accionista. Y por último teníamos este otro rentabilidad económica, que quizás es la más representativa, la que más nos ayuda a ver realmente cuál es la rentabilidad de los activos, que es aquella en la que descontamos los intereses, o sea, no tenemos en cuenta los gastos financieros, pero sí los impuestos que vamos a pagar. Es decir, esto nos serviría para comparar empresas con diferente estructura financiera, pero dentro de un mismo país. Pues las dos van a pagar en principio la misma tipo impositivo, con lo cual es lógico descontarlos de lo que genera cada activo. Nuestros 500.000 euros de activos generan un resultado después de pagar impuestos, es decir, teniendo en cuenta la rentabilidad que generan, le quitamos los impuestos de 70.000 euros, ¿vale? Pero sin tener en cuenta los gastos financieros, de forma que nos permite comparar dos empresas pues con una estructura financiera diferente, como os decía antes, una que tenga totalmente sus activos financiados con fondos propios y otra que se haya financiado con deuda. Por lo tanto, podría servir para ese tipo de comparación. Como os decía anteriormente, en cualquier caso, todos estos ratios de rentabilidad económica presentan ciertas limitaciones. Por eso, cuando hacemos un análisis de una empresa en función de ratios o indicadores, tenemos que utilizar varios diferentes para poder hacernos una idea, porque un simple indicador pues puede no ser representativo. Como os decía, pues determinadas métricas de beneficio están muy limitadas porque no tienen en cuenta, por ejemplo, los impuestos, lo cual no tiene mucho sentido porque impuestos vamos a tener que pagar. Y la métrica del activo total medio, pues también podemos considerar que puede no ser totalmente representativa, porque en esos activos pues una empresa puede tener, por ejemplo, muchísima caja, haber retenido mucha caja, que realmente no es un activo que necesite para trabajar, para obtener su resultado operativo. O incluso estamos poniendo un resultado sin tener en cuenta los gastos financieros, pero dentro de los activos estamos incluyendo activos financieros si la empresa tiene inversiones en bonos, con lo cual pues no es una comparación, no es un ratio con dos valores homogéneos o que estén correlacionados totalmente. Por lo tanto, pues podemos ver que este ratio tiene determinadas limitaciones. La información que nos facilita este indicador va a quedar completada cuando veamos el cálculo de la rentabilidad financiera, que está relacionada con los fondos propios, los que han aportado los accionistas. Y también mediante la descomposición del ratio, mediante el método Dupont, que nos va a permitir pues descomponer este mismo ratio mediante varios factores básicos y obtener una información más detallada de cómo se está produciendo esa rentabilidad, de dónde viene y cuáles son los factores que la pueden hacer oscilar. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Si es así, no os olvidéis de suscribiros al canal. Un saludo y ánimo con el estudio.